Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Muy buenas noches, queridos amigos, y sean bienvenidos una semana más a Informe Enigma. Yo soy Jorge Ríos y estoy encantadísimo de estar una semana más con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de, como siempre, de cosas muy interesantes. La primera de ellas viene de manos de Sonia Gupta y son los hombres de negro. Aquellos personajes siniestros y tétricos que te visitan si en algún momento determinado te da por hablar de algo que no puedes hablar. Pero además hoy nos visitará Juan Carlos Baruque de Mundo Insólito Radio, con quien abordaremos ciertas cuestiones que son políticamente incorrectas. Ya verán que esto va a dar mucha cuerda y mucho... va a crear una gran polémica. Y para poner punto y final a nuestro Informe Enigma, Yolanda Martínez nos cuenta cómo reconocer nuestro don y no renegar de él. Así que, sin más dilación, queridos amigos, queridos mecenas, queridos compañeros, arrancamos los motores de Informe Enigma. Hazte mecenas de Informe Enigma en iVoox y ayúdanos a seguir creciendo. Tan solo tienes que entrar en la interfaz principal de Informe Enigma y hacer clic en el botón azul que pone Apoyar. Muchas gracias por eso. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo. En el año 2002, cuando los seres de otro mundo siembren el caos, no se moleste en llamar a la CIA. Olvídese del FBI, porque solo hay un organismo estatal al que podremos acudir. Este paquete contraviene el artículo 3.1 del Código Postal de Estados Unidos. Siguiente. Kevin. Vaya, Kevin tiene gracia, no tienes pinta de Kevin. Bueno, vayamos al grano. Eres un antiguo agente de una organización secreta que controla a los extraterrestres que hay en la Tierra. ¡Ah! ¡Has vuelto! Decían que estabas muerto. Tienes buena pinta. El desneuralizador. En un instante, una energía magnético transversal liberará de tu cerebro una información vital para la supervivencia de la Tierra. Vale, ¿qué es ese trasto? El desneuralizador. Ahora vuelven los hombres de negro. Hombres de Negro 2. Atención, por favor. Diríjanse al vagón de cabeza. Hay un fallo en el sistema eléctrico. ¡Eh, ustedes! Hay un fallo en el sistema eléctrico, ¿vale? Hombres de Negro es el nombre de una saga de películas muy popular. Pero no son pocos quienes creen que aquellos personajes de la película, agentes que simulan ser parte del gobierno con la misión de evitar que se descubra la presencia de alienígenas en la Tierra, existen en la vida real. Los hombres de negro, al parecer, aparecen para callar a quienes presencian una aparición del fenómeno ovni, y si bien parecen personas, tienen ciertas características que les hacen parecer diferentes. ¿Pero existen realmente estos personajes? Hoy te contamos de varias teorías que implicaría que los hombres de negro no solo están entre nosotros, sino que además podrían tratarse
de extraterrestres o incluso de androides disfrazados de seres humanos. Y para profundizar en este tema tan intrigante y misterioso a la vez, hoy de nuevo nos visita Sonia Gupta. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por invitarme otra vez, yo encantadísima. Si te parece, Sonia, empecemos nuestra conversación con la pregunta del $1.000.000. ¿Existen realmente los hombres de negro? Pues esa es la pregunta del millón. Si te soy sincera, Jorge, yo no lo sé. Quiero pensar que sí, pero más que nada porque es como, si no el que más, es de mis temas favoritos de todo lo relacionado con el misterio. Entonces, pueden ser, como tú bien decías antes, simplemente parte del lore relacionado con el fenómeno ovni, o puede ser que efectivamente sí que existan. Yo, por lo menos, unos agentes que a nivel como más de organización quizás, hayan llamado por lo menos por teléfono a algunos testigos o a algunos investigadores, eso no me cabe duda. Lo que pasa es que yo ahora, un poco más adelante, te voy a proponer unas teorías un poco más alocadas, que eso es lo que ya pues no te sé decir. Pero cuando estos investigadores aseguran que han recibido llamadas de los hombres de negro, ¿estamos hablando de hechos reales o de algo que ellos creen que ha podido pasar? No, llamadas reales. Las personas que te lo cuentan son investigadores muy bien valorados, con ciertas referencias, y que en principio no tendrías nada para dudar de una persona que, por ejemplo, te está diciendo, no, es que me llamaron, tuve una llamada un poco extraña. Ahora, otra cosa ya es cómo se empieza a revestir y a engalanar todo ese quién le habrá llamado y por qué le habrían dicho esto, ¿no? Pero por lo menos hasta donde las llamadas, eso, como te decía, no me cabe duda alguna. Y que alguno se haya llegado a presentar y a visitar algún que otro testigo o algún que otro investigador también, pues con cierto renombre, pues también te lo puedo llegar a comprar. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Jorge? Que vamos a llegar a ciertas historias que vas a ver por qué me estoy mostrando tan incauta, así de buenas a primeras. Uh-huh. No vamos a revelar el nombre de estos investigadores, pero Sonia, ¿podemos saber parte del contenido de aquellas llamadas? Aunque bueno, hablando de los hombres de negro, imagino que sería algo así tipo, oye, lo que has visto no era lo que parece, o lo que crees que has visto no lo puedes contar o tendrás consecuencias, digo yo. Va por ahí, te estoy hablando en términos muy generales, no te estoy hablando de ninguna conversa en concreto. Luego también hay muchos casos de como que te intentan convencer de que lo que has visto es un fenómeno perfectamente natural. Entonces, ese carácter intimidatorio, pues sí lo puede tener en el hecho que igual lo que ves delante lo interpretas como una figura de autoridad, o la foto es muy autoritaria o te suena como muy recia, pero más que nada, pues es una persona diciéndote que te llama de tal organismo. ¿Sabes qué pasa luego también? Que en muchos casos que se presenta gente o llama gente que dice que soy tal de tal organización, y cuando los investigadores han querido ir a comprobarlo, en esa organización, vamos a poner la Fuerza Aérea, el FBI o lo que fuere, se han encontrado con que, bien sea verdad o mentira, lo que esa organización ha transmitido oficialmente es que no tienen a ninguna persona bajo ese nombre trabajando para ellos. Madre mía, que te pase algo así tiene que ser inquietante como mínimo. Pero claro, Sonia, aquí estamos hablando de que estos investigadores y testigos reciben la llamada de alguien que les hostiga para que no cuenten lo que han visto. Pero en el fondo es eso, una llamada de teléfono. Pero de ahí a decir que estas personas, entidades o como queramos llamarlos, visten de negro, hay un trozo. Pues esto tiene su miga también, mira, te cuento. Son unos sujetos que, según parte de este lore, lo que nos dice es que llevan apareciendo desde mediados del siglo pasado, que no es poco. Y, según algunos investigadores, podrían llevar apareciendo desde antes. Y, bueno, pues lo que comentábamos, se presentan o bien a testigos del fenómeno o incluso a investigadores, pero ya no solo del fenómeno, sino que también ha habido reportes de gente que ha tenido o ha experimentado algún episodio que tal vez podríamos relacionar más con el ámbito de lo paranormal, como pueda ser, por ejemplo, un poltergeist,
y también hay reportes de avistamientos de hombres de negro. Pero por lo que me preguntabas, por norma general, ¿por qué se les llama hombres de negro? Pues porque visten de negro, visten con trajes negros, y a todos nos vendrá a la mente la famosa película de Will Smith y de Tommy Lee Jones, que es tan simpática. Pasa que en estos casos sí que es verdad que lo que se suele reportar es todo lo contrario, que en lugar de tener ese aire tan simpaticón, son bastante intimidantes y que el objetivo es principalmente el de silenciarles, o bien del que no hablen, o el no te conviene hablar, el o si hablas te puede pasar algo, o el te vamos a intentar convencer de que lo que has visto no es nada raro. ¿Cómo son? Pues siempre hay excepciones, porque también hay casos de hombres de negro que van vestidos o de azul marino o de gris o de algún otro color, haciendo un matching de pues la parte de arriba de un color y los pantalones de otro, por ejemplo. Pero sí que es verdad que suelen vestir el traje negro, la camisa blanca, la corbata negra y a veces pues pueden llevar gafas de sol y sombrero también del mismo color. Cuando se les ha visto bajarse o irse en un coche, el coche también es negro. Y hay un dato muy importante en cuanto a estos dos objetos, tanto la vestimenta como los coches, que es una cosa muy particular. Los coches, por ejemplo, suelen ser modelos clásicos, pero que parecen recién salidos del concesionario, y así pasa también con los trajes. No solo están impolutos, sino que parecen también recién comprados. Lo que pasa es que son patrones antiguos o muy antiguos directamente. El traje es una prenda que se ha venido usando desde hace décadas, pero lo que es el patronaje, el estilo, la silueta, eso ha ido cambiando, y seguro que cualquiera que veamos un traje de los años 30 y uno de los 70, por ejemplo, seremos capaces de ver que son diferentes. Entonces, visten con trajes anticuados, pero están muy nuevos, y lo mismo con los coches. Lo que es una cosa muy extraña que algunos han aprovechado pues para lanzar unas teorías que te cuento un poco más adelante. Pero no es lo único extraño de su apariencia. En algunos casos los testigos también habrían referido a haberse percatado de que estos hombres cuando les visitan parecen ir disfrazados. Pero no es un disfraz cualquiera, es un mal disfraz. A veces es una peluca, que algún testigo que otro ha llegado a decir que les parecía la típica peluca barata. Y a veces hasta con maquillaje. Y lo que te digo, ni la peluca ni el maquillaje estarían bien escogidos. Y otro dato interesante es que se les llama hombres de negro porque la mayoría de los que se presentan son hombres. Pero aunque más raros y el número de reportes es mucho menor, también existen casos de encuentros con las mujeres de negro. Y te digo una cosa, si cabe, con las mujeres de negro pueden llegar a ser, pues tal vez un poco más siniestras que los hombres incluso. Pues fíjate tú, Sonia, que hablando de su vestimenta, de alguna forma me ha venido a la mente la Gestapo, esa policía secreta del Partido Nacional Socialista que extendía sus tentáculos no solo en Alemania, sino en cualquier territorio ocupado de aquella Europa de la Segunda Guerra Mundial, y que cuando los veías llegar eran inconfundibles. Coche negro, impoluto y limpio hasta el más mínimo detalle, y de él se bajaban 2 armarios empotrados con gabardina de cuero, sombrero, y ya con eso decías, tate que aquí va a haber problemas. Pues estos hombres de negro parece que sea algo similar, porque vamos, vestir de esa forma por la calle canta a lo lejos. Desde luego llaman la atención. De hecho, llaman tanto la atención que ha habido algún que otro caso en el que se ha conseguido sacarles una fotografía. Pero si quieres, antes de ver algún que otro caso en concreto, te voy contando así un poco más a rasgos generales su comportamiento. Porque no es solo en la forma de vestir o en el hecho de que lleven maquillaje o peluca o lo que sea, en lo que la gente les ha notado algo extraño, sino también en los propios comportamientos. Porque, según se reporta, o cuando se presentan, o no se identifican, o cuando presentan credenciales, las pasan así como muy rápido para que no te dé tiempo a leer nada, o lo que te contaba antes, que más adelante se comprueban falsas. Y que por norma general tampoco muestran emociones. Se comportarían casi como robots,
salvo por contadas excepciones en las que se les habría visto desconcertados más que otra cosa. Pero es que además lo que les desconcierta son cosas que nosotros veríamos como absurdas, es decir, objetos nuestros normales del día a día. Es decir, que no se comportan con naturalidad. Y lo de robóticos que te estaba contando se puede extender también a sus movimientos, porque van como muy tiesos. De hecho, hay casos que como que cuando tienen que bajar las escaleras de un porche, de cuando se están yendo de visitar a algún testigo, ¿sabes esto como que las bajan, pero en lugar de un pie a cada escalón, la bajan como los niños pequeños, de pongo un pie y en el mismo escalón luego pongo el otro? Y así como cuando somos pequeños y no nos llegan las piernas para subir las escaleras así con normalidad. Pues hay casos de estos. Y esto también nos lo podemos llevar a lo de la voz, porque en algunos casos o tienen la voz robótica o hablan raro directamente, o sea, o componen mal las frases o dicen cosas que directamente no tienen sentido ninguno. Y también existe algún que otro reporte en el que el testigo les ha visto hacer cosas imposibles. Lo más común es que, por ejemplo, y esto es muy típico en cualquier tipo de lore o en cualquier leyenda urbana, pero lo típico de que van caminando por la calle, el hombre de negro tuerce una esquina, el que le va siguiendo tarda 2 segundos en torcer por la misma esquina y se ha esfumado. No tiene ningún lugar donde esconderse, pero de repente ya no está. Pero es que esto va a cosas mucho más increíbles, como que en algún que otro caso pues han hecho desaparecer cosas delante de los atónitos testigos. Yo me intento poner en la piel del testigo que los está persiguiendo y lo debe flipar en colores, porque claro, estoy persiguiendo a un individuo a pocos metros, o sea, va delante mío, pero yo que sé, 4, 5, 6 metros por delante, gira a la derecha, cuando yo giro a la derecha ya no está. Claro, aquí el misterio está servido. Pues imagínate, había otro caso de uno que se le presentaron 2, que además estos iban vestidos de azul muy oscuro, azul marino, y que me acuerdo que contaba que iban muy tiesos y que cuando ya por fin se despiden y se van, son 2, así que te digo, como gemelos, es que es bastante caricaturesco. Bueno, pues cuando se van a dar la vuelta, en lugar de rotar cada uno sobre su mismo eje, es como si fueran unidos de la cadera y se dan la vuelta así. No sé si me explico. O sea, que te digo que hacen movimientos muy raros, dicen cosas raras y es lo que te digo, ya no sé si será parte del lore o si realmente, pues igual que en los casos del fenómeno OVNI se ven cosas imposibles, pues en esta parte del lore que también está relacionada con el fenómeno, pues también sean capaces de hacer cosas imposibles. Según el relato de estos testigos, si lo cogemos al pie de la letra, esa forma de girar la cabeza parece la niña del exorcista. Imagínate. Bueno, pues si quieres te sigo contando, porque si quieres me meto en lo de las teorías, porque por toda esta variedad de cosas que te he contado, pues obviamente hay bastante especulación con el que podría ser el origen o la naturaleza de los mencionados sujetos. Entonces, son muy variadas, por supuesto. Lo primero de todo es lo que te comenté, que podrían ser agentes que trabajen para algún gobierno o incluso para alguna agencia secreta y que por eso cuando se va a buscar credenciales, pues no aparecieran por ningún lado. Porque otro detalle muy curioso es que cuando se presentan a un testigo, parecen saberlo todo sobre su vida, pero hasta tal punto de cosas que ese testigo jamás le ha contado a nadie, ellos lo saben. Entonces, es por esto por lo que se especula también con la posibilidad de que fueran agentes. Pero nos podemos ir a cosas más exóticas. Por ejemplo, se propone también que fueran viajeros del tiempo. Y uno de los puntos a destacar aquí es esto que te comentaba de los trajes antiguos. Es que si esto fuera así, la elección del traje negro sería más que atinada, porque es una prenda elegante que impone autoridad y sobre todo que ha venido usándose desde hace décadas, lo que sería muy útil si quieres uniformar, por ejemplo, a unos cronoviajeros. Pero no sé por qué no caerían en que igual las modas cambian. Entonces cogieron los trajes de tal vez mediados del siglo pasado, que fuera cuando empezaran, y no los han cambiado. Esa es una de las teorías. Te voy con otra propuesta, que es que directamente fueran extraterrestres o híbridos entre humanos y extraterrestres. Y luego, si quieres, vemos un par de casos muy locos que ilustran muy bien esta teoría.
Y aquí podríamos meter todos estos casos de que mencionan que parecen ir disfrazados o en los que están desconcertados por algún objeto normal. Mira, lo de que se queden desconcertados con las cosas más tontas, te pongo un pequeño ejemplo. Hay un caso en el que un testigo trabajaba en una gasolinera en los Estados Unidos por la noche y el chico no solo había tenido un encuentro con el fenómeno, sino que por lo visto también había sacado una foto. Entonces, una noche está trabajando y se le presentan dos hombres vestidos de negro, con toda la descripción. Y le piden, muy típico allí, que le llene una lata de estas de gasolina. Entonces, el chico, de normal, les pregunta, vale, ¿pero la queréis con o sin plomo? Bueno, pues estos dos señores se quedan embobados como polillas delante de una bombilla, como diciendo, no sabemos de qué nos estás hablando. Y dirías, ¿será del lenguaje? No, porque hablaban perfecto inglés. Es como que no tenían ni idea de qué era la gasolina con plomo y era la primera vez que lo oían en su vida. Pero después se hace entender con ellos, les pone la gasolina que mejor le parece al chico, le pagan y el trabajador les da el cambio. Y cuando les da las monedas, se quedan también, pero atónitos, mirando las monedas también como si fueran la primera vez que las veían en su vida. Entonces, esto es para ilustrar lo que te digo, que con objetos cotidianos hay muchos casos en los que parece que se quedan desconcertadísimos. Y luego, a tenor de lo que te comentaba, de que actúan como robots, se mueven como robots, tienen voz de robot, pues como no está la teoría de que pudieran ser robots o alguna otra cosa. Ponte un traje biomecánico o un robot controlado a distancia y pues por todo esto que a veces hay momentos como que también es como que se les olvida hablar, parece como que se les reinicia el sistema y luego como que vuelven a funcionar con normalidad. O por lo menos eso es lo que ha trascendido en los casos que tenemos. Si quieres, te cuento algunos casos para ilustrar todas estas teorías. Tengo en pantalla varias imágenes de supuestos hombres de negro reales y en una de ellas se ve a dos personajes, es una cámara, me parece que de videovigilancia, dos personajes, bueno, pues que más bien, ¿cómo decirlo? No serían tanto hombres de negro, sino serían más agentes de la antigua KGB, pero si hablamos de cronoviajeros, Sonia, ¿dónde los podemos situar? Quizá entre los años 40, 50 del siglo pasado, es decir, después del incidente Roswell. Pues quizás, porque sí que es verdad, no me he puesto a mirarlo en detalle, pero el tipo de patrón, yo creo que tú estás mirando lo de las imágenes del vestíbulo del hotel este que está en Canadá, ¿no? Son unas imágenes como de una videovigilancia en color. Sí, es una videovigilancia, sí, bueno, depende de qué imágenes en color, otra en blanco y negro, ya digo, he buscado en Google fotos reales de hombres de negro y la primera que aparece es esta, dos personas, dos señores que tienen más pinta, como ya he dicho, del KGB que no de otro tipo de agencia de espionaje. Sí, lo que pasa es que, claro, muchas veces lo que te digo, por toda esa otra parafernalia que les circunda en cuanto a comportamientos y cosas que igual no se puedan ver de lejos o que no hayan podido captar esas cámaras, que no lo sé, es por lo que se propone todo el resto. Pero sí, en las imágenes que hay, sí que es verdad que por el tipo de patrón ancho, es muy ancho. Si te fijas en los abrigos que llevan, son muy anchos. Me da a mí la impresión de que el traje debajo también. En otra foto que ha trascendido lo mismo. Sí que me da la impresión de que podría ser tipo de traje de mediados de siglo. Pero ni soy experta ni tampoco me he puesto a mirarlo tan en detalle como para datarlo. Pero sin duda sí, o sea, se ve claramente en esta imagen cómo el traje les va ancho por todos sitios, porque si esa holgura de la ropa no fuera suya, estos tíos serían, ya digo, auténticos armarios empotrados. Sí, sí, desde luego. Hay veces que, es lo que te digo, sobre todo lo principal de estas historias es que son muy intimidantes. Por lo que sea, porque a veces no tienen ni por qué llegar a amenazar, pero simplemente con su mera presencia ya el testigo se siente intimidado. Bien sea porque la figura impone mucho o bien sea porque, y esto hay mucha gente que lo dice, que notan como que en el momento que dura todo ese encuentro, como que sienten como que algo les está controlando, que no están ellos reaccionando como normalmente lo harían. Porque igual como realmente lo harían sería darles un portazo en la cara.
¿Me entiendes? Y no lo hacen, algo les dice que les hace sentir como que tienen que invitarles a entrar, a que no se sientan tan intimidados, que es un poco también muy parecido a lo que se cuenta en muchos casos del fenómeno ovni, de que sienten como que en el momento en el que está teniendo lugar toda la circunstancia, ellos no están reaccionando como naturalmente lo haría, o están oyendo una voz en su cabeza que les dice que no tengan miedo, este tipo de cosas, que es lo que te digo, que el lore parece estar mucho más relacionado. Lo llamo lore, por favor, que no se me ofenda a nadie, que es mi forma de hablar, no estoy diciendo ni que sea verdad ni que sea mentira, eso que lo juzgue cada uno, pero sí que es verdad que el conjunto de casos guarda esas similitudes también con un grueso de casos de lo que expresan testigos de los encuentros cercanos o el fenómeno de las abducciones. Bien, dejemos esta imagen, ya digo, os animo a todos, buscarlas porque hay algunas cuantas y os podéis hacer un poquito una idea de lo que Sonia nos está contando. Pero ahora vayamos con esas historias y curiosidades que han relatado los testigos que se han topado face to face con los hombres de negro. Pues mira, si quieres, empiezo por uno cortito, que es el caso de Helen Sullivan, que es para ilustrar lo de que parecen ir disfrazados. Y este caso sucede en el 92 en el Reino Unido. Entonces, ella y su marido, habían visto un ovni y al cabo de unos días, cuando ya se está haciendo de noche, que esta es otra, suelen llamar a las casas, yo por lo menos casi todos los casos que tengo, llaman de noche a tu casa. Quiero decir que yo ahí a partir de cierta hora que me encuentro un señor de estos miro por la mirilla, me encuentro un señor de estos en la puerta de mi casa y le digo, mire, vuelva mañana. Porque no suelen presentarse de día, pero bueno, está ella sola en casa. Como los testigos de Jehová, ¿no? No, pero los testigos vienen de día, por lo menos a mí no me han venido de noche todavía. Que es a lo que voy, que estos señores, los hombres de negro, por lo menos en la mayoría de los casos que yo he podido recopilar, sí que es verdad que tienen cierta tendencia a presentarse cuando está cayendo la noche. Igual no es muy tarde, pero tampoco es que haya demasiada luz. Entonces, está ella sola en casa y efectivamente, pues le llaman a la puerta, se acerca, abre y se encuentra con un señor bajito, con la piel muy, muy pálida, vestido de traje negro. Ella coge, le saluda, pero él no le dice nada, solo se queda mirándola fijamente. Y se quedan así unos momentos como en una tensa calma, que ella está tan impresionada que dice que no sabe cómo reaccionar. Y te cito pues las propias palabras de la testigo. Dice, de pronto sonrió horriblemente y pude apreciar que sus labios estaban pintados, con maquillaje o alguna otra cosa. Se quitó el sombrero y llevaba puesta una peluca muy mala. Tenía el aspecto de una persona de 60 años, pero la peluca era de un negro intenso. Así que nada, después de ese juego de miradas, el hombre le dice simplemente que cese en sus investigaciones, y cuando ella le pregunta, pero ¿a qué se refiere usted? Él le dice, las luces del cielo, siempre las luces del cielo. Y en cuanto el hombre se marchó, pues esta señora se sintió mareada y se durmió, pero un montón de horas seguidas. Y cuando se despierta, que esto es algo que podría ir en consonancia con muchos casos de lo paranormal, toda la casa apestaba a un olor muy parecido al de la goma quemada. Y fíjate, si no sería tan intenso el olor, que dice la mujer que no desapareció hasta que no mandó todas las alfombras a limpiar, las cortinas, y limpió ella todos los muebles. También debo decir que a estos hombres de negro se les vincula no solo con el incidente Roswell y con todo lo que tiene que ver con el Área 51, sino también con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y los atentados del 11 de septiembre, pero se les vincula no porque ellos sean inductores ni hayan participado en esos crímenes o en esos avistamientos, sino más bien se les vincula por el hecho de ir puerta a puerta para decirle a la gente, lo que tú sabes, calladito. Efectivamente, hasta donde yo sé, es como el punto más importante por el que caracterizar a un hombre de negro. Es ese interés que yo muchas veces los llamo los agentes silenciadores precisamente por eso. Y te digo una cosa, cuando hay un caso en el que han llegado a hacer una amenaza, no siempre las cumplen.
les dice, no, como no nos des estos papeles de esta investigación que estás haciendo, te va a pasar esto. Y la persona se arriesga y no le pasa nada. También te digo, entonces, ¿pueden estar moviendo los hilos? Pues sí, a ver, todo es posible, pero hasta donde nosotros podamos llegar a tener constancia, no creo tampoco que trascendiera mucha información, si ese fuera el caso. Pues mira, al respecto de la teoría de que podrían ser robots, tenemos el caso de la familia Christiansen, que sucede en el año 67, en el cual la familia tiene un encuentro con un ovni y poco después un hombre de negro, al caer la noche, llama a su puerta. En este caso les dice, y no va a ser el único caso, les dice que es un agente de seguros y que, bueno, pues ha muerto un pariente lejano y que han heredado una gran suma. El hombre, atento a la descripción, mide más de 2 metros de alto. De nuevo, tiene la tez muy pálida y un detalle muy curioso es que, según refieren, tiene la cabeza muy pequeña en comparación con el resto del cuerpo. Por lo menos con los hombros, que serían con lo que más lo podrían comparar, imagino. Así que volvemos a lo que decías, a lo del armario empotrado. Bueno, pues se presenta por la noche y la familia les resulta raro, pero le dejan entrar. Y cuando el hombre se quita la chaqueta, se va a sentar con ellos a hablar en una de las mesas que tienen en la casa, se quita la chaqueta y uno de los miembros de la familia ve que en el bolsillo de la camisa tiene una chapa dorada, pues como el típico identificador, ¿no? Pero en el momento el señor se da cuenta y se lo quita corriendo, como que no quiere que nadie lo vea. Y nada, pues mientras el sujeto está hablando con el matrimonio, les está haciendo varias preguntas que, por cierto, dicen que eran bastante personales. Una de las hijas de este matrimonio le está observando y, claro, como el señor está sentado, una de las piernas del pantalón parece que la tiene como arremangada, que parece que se ha quedado como, no sé cómo decirte, como enganchada con algo, ¿no? Y entonces está dejando a la vista el calcetín y parte de la pantorrilla hacia arriba. Y entonces la chica cuenta que vio que del calcetín salía un cable de color verde que subía por parte de la pierna y que en un punto dado se metía en la carne. Ahí queda eso. O sea, pocos datos más he podido encontrar. Pero es un dato curioso, más que nada para ilustrarte del por qué unas especulaciones que he presentado al principio, que podrían parecer muy locas, pues, y unos casos que nos sirven para ilustrar, pues, por qué o de dónde pueden venir esas especulaciones. No es la única vez, te cuento, que te decía que se hacen pasar por agentes de seguros. En el 68, otro de estos agentes se presentó en la casa de una familia que quiso permanecer anónima y abrió la puerta a la hija de 16 años que en aquel momento estaba sola en casa. Entonces el señor, nada más que ella abre la puerta y le pregunta, ¿en qué puedo ayudarle? Pues no le dice nada, volvemos a lo mismo, se le queda mirando fijamente y la sonríe, así como una sonrisa un poco siniestra. Y bueno, están así como un minuto, que yo no sé cómo la chica aguantó tanto, y le dice, ¿tienes seguro? ¿Es ahora? Que esto es más que nada para ilustrar lo de esa construcción de frases sin sentido. Entonces la chica, como no le entiende, le empieza a explicar que sus padres no están, que vaya en otro momento, que ella de seguros no maneja nada en la casa. Y en ese momento el hombre se pone a sudar de una manera que se tiene que quitar el sombrero. Y cuando se quita el sombrero, la chica lo primero que observa es que el hombre está calvo, pero lo curioso es que la piel de la cara era de un tono muy, muy moreno y la de la cabeza era muy, muy pálida. Y la chica dice que en ese momento es cuando se dio cuenta de que el hombre llevaba la cara maquillada, pero no te voy a decir que 2 o 3 tonos más oscuros que su tono de piel. Es que era una barbaridad, ¿vale? Y entonces, como el hombre, como intentando que ella no le cerrara la puerta en las narices, le dice, ¿puedo ver un vaso de agua? Ojo, que no le dice puedo beber, le dice puedo ver. Y así que, nada, la chica se hace como ademán de que se va a ir a buscarle el vaso y en ese momento el señor se gira y lo que le dice a modo de despedida es observa las luces. Y ahí se me acaba este caso. Entonces, Sonia, por lo que vamos entendiendo, el ámbito, entre comillas, laboral de estos hombres de negro sería el fenómeno ovni. Totalmente.
Totalmente. O sea, prioritariamente es el fenómeno ovni. Hay algún caso que... A ver, es que el fenómeno ovni también hay muchos casos en los que se entrelaza con aspectos más paranormales. Me remito, por ejemplo, mismamente al trabajo de John Keel con todo lo del Mothman en Point Pleasant, que había muchas personas que después de haber tenido un avistamiento con el Mothman o con algunas luces en el cielo, luego tenían eventos parecidos a poltergeist en su casa. Y por aquella zona en aquel momento también aparecieron los hombres de negro, por cierto. Pero te voy a contar, si quieres, Jorge, el caso más sorprendente o más loco, como lo quieras llamar, que yo me he encontrado, ¿vale? Y este es muy, muy flipante. Perdona, que estaba bebiendo agua. Mira, este caso a mí me da cierta confianza porque fue investigado por la británica Jenny Randles, que es una investigadora pues británica muy prominente que a mí en lo particular me gusta mucho. Entonces, sucede, fíjate si no nos vamos atrás, en el 57 en Inglaterra. Y tenemos al matrimonio Appleton, que es un matrimonio joven que acaba de tener un bebé y tiene una niña también de 3 años. Y pues nada, el hombre se iba a trabajar fuera de casa, como la mayoría de los matrimonios por aquella época, y ella se quedaba en casa cuidando a los niños. Entonces una tarde está ella sola en casa con los niños y de pronto entra una luz muy brillante por la ventana y ella dice que no lo pudo contener, que se quedó dormida cosa que 1 hora. No sabe ni cómo, pero bueno, no le da más importancia. A los 2 días se encuentra en el salón de la casa y empieza a escuchar como un sonido silbante, un silbido, que cada vez se va haciendo más intenso, mientras que delante de la chimenea comienza a ver como algo de la nada empieza a tomar forma. Entonces, es como que empieza como siendo una sombra, como que va mostrando como las típicas interferencias de la tele, tal y como lo describe, y que poco a poco es como que se va sintonizando y va tomando la forma de un hombre pálido y rubio, que atiende a la típica descripción de la tipología de alienígena de tipo nórdico. Entonces se presenta como lo que a mí me da la sensación de que es un holograma y le explica a esta mujer que viene de un mundo llamado Garnashvarn y que no tenga miedo. Le proyecta, abre como las manos y entre las dos empieza como a proyectar unas imágenes, como lo que parece, lo que la mujer interpreta que es su mundo, y entre las que aparecen ovnis y explosiones atómicas, que es algo también que aparece con mucha frecuencia en el fenómeno ovni, es como ese intenso interés porque o no nos destruyamos o no destruyamos al planeta, y siempre hay referencias a las armas atómicas. Y sin más, el hombre, después de mostrarle las imágenes, se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Lo que pasa es que se volvió a presentar tiempo después, pero acompañado igual, tipo holograma, pero no fue solo, fue acompañado de otro señor muy parecido, pero un poco más bajito. Y en ese momento le explican a la mujer que realmente no estaban ahí. Claro, es que figúrate, es el año 57. O sea, la mujer si no lo estaba flipando, yo no sé qué estaba haciendo. Le explican que no estaban ahí y que se trataba de proyecciones, que lo que ella estaba viendo eran proyecciones. Entonces ella coge e intenta tocar a uno de ellos y lo que le refirió a los investigadores es que al tacto era como viscoso. Le dicen también que esa primera vez que ella vio la luz y que se quedó dormida fue que ellos estaban intentando hacer un intento de comunicación con ella, pero que les salió mal. Y bueno, la siguiente vez que visitan a esta mujer ya es en persona y lo hacen como un hombre de negro, vestido tal cual, con la típica descripción que aparece en su puerta, llama a su timbre y le dice que por favor que le deje pasar, que está herido. Ella le deja pasar, está muy sorprendida y ve como que parece que se ha quemado uno de los dedos. Él le pide que ella le traiga un cuenco con agua, ella se lo pone, él coge, se lava el dedo, se saca como una inyección del bolsillo, se la pincha en el dedo y poco después se aplica como una especie de ungüento y al poco, ante los ojos de la mujer, esa quemadura desaparece rapidísimo. Y entonces el hombre coge,
que muchas gracias y que se va. Se mete en un coche negro y desaparece de ahí de la casa de los Appleton. Pero es que no sería la única visita que le haría a esta señora. En total creo que le iban a hacer como unas 8. Y en la última le dice a la mujer que va a tener otro hijo y que si bien su marido sería el padre, ese niño también sería de la raza de es que no lo puedo pronunciar, de Garnasfarn. Y resulta que la mujer tiempo después se queda embarazada. Los investigadores que se interesaron, todo se ha dicho, en este caso trataron de localizar a este chico que sabemos que existió, o sea, que nació, que existió y que todo bien, pero nunca pudieron dar con él. Pero lo más curioso de este caso es que cuando el hombre de negro apareció con la quemadura en la mano, dejó como un trozo de piel de esa piel quemada en el cuenco con agua que le pidió a la mujer. Y la mujer se lo dio a uno de los investigadores que tenía un amigo en una universidad con acceso a un microscopio electrónico. Y entonces consiguieron hacer un análisis. El análisis determinó que lo más probable era que ese tejido fuera de origen porcino. Y algo que no se sabía en aquella época, vuelvo a recordar, estamos en el 57, es que el ADN de estos animales es muy similar al nuestro, tanto que me parece que se utiliza para hacer algunos trasplantes de órganos. Así que nada, ahí queda eso, pero es un detalle que pone sobre la mesa esa especulación de que esos disfraces humanos que se estarían poniendo los hombres de negro, entre comillas, podrían ser bastante más elaborados de lo que nos pensaríamos. Así que Elon Musk al lado de estos hombres de negro, es decir, Elon Musk haciendo androides, al lado de estos señores es un principiante. Totalmente, es que figúrate, o sea, te haces un traje humano, me voy a disfrazar de humano, pero te haces un disfraz así funcional, con carne, con tejido y con todo de verdad. Viajeros del futuro o extraterrestres, podríamos presuponerles cierto avance tanto científico como tecnológico que lo hiciera posible. De otra forma es inconcebible, por supuesto. Entiendo también, Sonia, que estos hombres de negro tampoco se centran solamente en amenazar y en hostigar a los testigos que han visto algo. De vez en cuando vienen para avisar. Efectivamente, lo que sí te puedo decir sin miedo a equivocarme es que al igual que se dice que el fenómeno ovni es absurdo por todos estos motivos, ¿no?, que veníamos comentando, los hombres de negro, tal vez por ser parte misma de este fenómeno, presentan ese mismo componente absurdo que para nosotros no tiene ningún sentido muchas de las cosas que hacen, como lo de puedo ver un vaso de agua. Sí. Este tipo de cosas. Pues te cuento, si quieres, el primer caso que nos dejó documentación gráfica de los hombres de negro, que es el caso de la famosa, por si los oyentes lo quieren buscar y ponen en Google fotografía de un hombre de negro, lo van a poder ver. Es el famoso caso de la fotografía del hombre de negro, que es un caso que le pasa a Jack Robertson, que es un investigador especializado en el fenómeno, y a su mujer en el 68 en los Estados Unidos. Y es que llega un momento que esta pareja se da cuenta de que cuando salen los dos del apartamento y luego vuelven, pues la casa no está como la dejaron. Ya no solo que haya cosas movidas del lugar, sino que es como que alguien ha estado hurgando entre sus cosas. Ese es el nivel de desorden. Y lo curioso es que las cosas que se tocan no son cosas de valor, sino los documentos de que Jack, sobre las investigaciones que él estaba trabajando en aquel momento. Y también refieren que cuando descuelgan el teléfono, pues el fijo de toda la vida, suena como un ruido raro que les hace pensar que tienen la línea pinchada. Que esto también es bastante típico en así a grandes, si hablamos generalizadamente, es un detalle que aparece con mucha frecuencia en los casos de hombres de negro. Entonces, al poco se dan cuenta de que siempre o la mayor parte del tiempo está el mismo sujeto rondando las inmediaciones de su edificio. Está siempre o en su portal o en la calle de enfrente desde donde puede ver la ventana. Se da de esto cuenta sobre todo la mujer cuando mira por la ventana porque la empieza a incomodar mucho. Cuando salen a la calle se lo encuentran y es el típico señor vestido de típico hombre de negro.
Entonces, este investigador se lo cuenta a otros 2 colegas del gremio, que son Tim Green-Beckley y Jim Moseley. Y entre los 3 componen un plan y dicen, sí, le vamos a pillar. Y entonces, como observaron que ese hombre llevaba 3 días seguidos poniéndose a la misma hora en el mismo punto de la calle, dicen, sí, pues mira, mañana por la mañana cogemos y pasamos con el coche conduciendo despacio por delante de él y así le podemos ver de cerca. Porque lo que tenían miedo era que si se acercaban a él caminando, el hombre se iba a dar media vuelta y se iba a ir para que no le pillaran, ¿no? Y así lo hacen. Y entonces, cuando el coche pasa justo por al lado, uno de ellos ya está preparado con la cámara en la mano y saca esa famosa foto, que si la veis, pues es un señor de mediana edad, tal vez de 50 años, vestido con traje negro, sombrero negro, con su abrigo largo negro, de los típicos que se llevaban en esa época. Y claro, así sin saber toda la historia que hay detrás, uno ve la foto y dice, bueno, pues un señor más vestido de traje y abrigo y ya está, poco más, ¿no? Pero sabiendo todo lo que hay detrás, pues tal vez tengamos, y eso ya queda a la valoración personal de cada uno, lo que podría ser la primera fotografía de uno, y de las pocas que hay, porque no hay muchas, de un hombre de negro. Bien, llegamos al final de nuestra conversación sobre los hombres de negro. Y Sonia, si alguien quiere leerte, escucharte o verte, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, yo escribo con mucha frecuencia en una página web que se llama códigooculto.com. Ahí tenéis un montón de mis escritos. Y luego también tengo un canal de YouTube que se llama A Enigma, que es como la palabra enigma, pero con una adelante pegada, que es así en latín. Y ahí cuelgo pues todas estas cosas de trabajo de divulgación que hago. Y tengo un montón, pero un montonazo de vídeos sobre los hombres de negro, porque es que, como te comentaba antes, Jorge, es que es de mis temas favoritos. Sonia Gupta, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, un placer. Mitología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa d'Aro. Y seguimos hablando de historias políticamente incorrectas, de cosas que no se deberían contar porque no quieren que la gente las sepa. Y quizá con el tiempo también venga a nuestra puerta algún hombre de negro a picar para decir, eso que estás contando, calladito o tendrás consecuencias. ¿Y con quién vamos a hablar de todo esto? Pues como siempre con nuestro buen amigo Juan Carlos Baruque. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Pues un enorme placer, Jorge, volver a estar contigo en estas charlas tan raras, tan extrañas, tan insólitas y tan poco preparadas, porque como tú bien sabes, aquí improvisamos al máximo dependiendo de los derroteros por donde salga la conversación, Jorge. Para aquellos que digan que somos libres y podemos hablar de todo, yo les digo que Tururú, hace unos días nos retiraron un vídeo de YouTube, no censurado, no cortaron una parte, un segmento, no, literalmente lo borraron porque decía que incumplía las normas comunitarias establecidas por el gobierno. Y es que en ese vídeo, que tenía por título, si no recuerdo mal, Sociedad de Censura, hablábamos de cosas que la gente ya sabe, de temas que no podemos hablar. Un poco lo que vamos a hacer hoy aquí en radio, lo expusimos en aquel vídeo. Bien, pues a las autoridades competentes de ahora o del momento no les pareció correcto y eliminado del todo y para siempre. ¿Te extraña que haya ocurrido esto, Juan Carlos? Pues no me extraña, lamentablemente, porque debería de extrañarnos que nos censurasen determinadas cosas porque no van en la línea correcta, entre comillas, en la línea oficialista. Y no me extraña precisamente porque es algo que se está convirtiendo en cotidiano, ¿no? En algo común. Ya te he comentado a ti también que no hace mucho, casualmente a lo mejor poco antes que a ti, en el nuevo canal que abrí de YouTube, porque el otro, como bien sabes, me lo cerraron por aportar información contraria a las autoridades sanitarias de la OMS y del país, de España en este caso, me han censurado, me han borrado, también eliminado literalmente, no he tenido la posibilidad de rescatarlo, un vídeo que entrevistaba a Samuel Cruz, que es un revisionista histórico, y hablábamos precisamente del plan Kalergi, pero a nivel informativo nada más. Y curiosamente, casi a la misma vez que a ti, nos han censurado y eliminado
ese vídeo. Y además una advertencia de cómo siga usted incumpliendo las normas de la comunidad, como si fuera algo general establecido democráticamente hablando, eliminaremos su canal. Por eso, y lamentablemente, me vuelvo a reiterar, Jorge, no me parece extraño, me parece demasiado común y normal en los tiempos que vivimos, Jorge. Interesante el término que has utilizado, revisionista histórico. Y esto nos da pie para hablar de un tema que también está prohibido, llevar la contraria, negarlo, ¿no? Porque no hay que negarlo porque ocurrió, pero bueno, llevar la contraria tan solo intentar indagar por tu cuenta, ¿no? Cuidado que hablar del Holocausto o decir que no estás de acuerdo con partes de la historia te puede suponer pena de cárcel, por lo menos en este país. No, es que lamentablemente eso está penalizado, esto lo sabéis mejor, tanto Dani como tú, lo sabéis mejor que yo. Lamentablemente puedes acabar en los tribunales como te salgas de la línea oficial dictaminada, y digo bien en el sentido tiránico lo de dictaminada, porque como cambies o quieras dar una versión distinta a lo establecido históricamente hablando por esos mecanismos oficiales, automáticamente, si tienes demasiado eco, también hay que ser claro en esto, si tienes demasiado eco pueden venir a por ti y está tipificado como delito penal. Pero no solamente en España, es a nivel internacional, que es lo extraordinario. ¿Por qué puede estar tipificado como delito penal el que tú hables del Holocausto desde un punto de vista distinto, con unos argumentos distintos, con unos datos históricos distintos, que muy bien has podido investigar y has podido constatar? ¿Por qué tiene que estar penalizado el que tú no compartas la versión oficial? ¿Por qué? Lo que me da que pensar, Jorge, que se esconde detrás, que se esconde detrás de esa versión oficial, ¿qué hay detrás? Están intentando tapar para que sea, o sea, qué gravedad tiene lo que están escondiendo de la realidad que ocurrió en aquel momento, para que no nos dejen investigar sobre ello y mucho menos divulgar, bajo pena de cárcel. Es que es tremendo lo que estamos hablando. No puedes investigar una historia pasada, en este sentido, hablando del Holocausto, porque te pueden meter en la cárcel. Como tengas una repercusión mediática tremenda, aparte de que te lo van a censurar absolutamente todo y te lo van a quitar, puedes ir a la cárcel por decir determinadas cosas que a ellos no les conviene que digas, teniendo argumentos sobre ello. Porque tú lo sabes mejor que yo, por ejemplo, Dani es un investigador nato sobre este tema y sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Pero el por qué, porque si fuera mentira, pues bueno, te tachan de mentiroso y se ríen a tu cara. Pero ¿qué esconden detrás? ¿Qué verdad hay detrás de todo eso que pasó en aquel momento histórico de nuestro mundo moderno, entre comillas, para que esté penalizado, Jorge? Es extraordinario lo que está pasando. Y esto no es nuevo, esto ya lleva sucediendo desde hace muchísimo tiempo. No es una cosa nueva que diga, no, viene ahora desde el COVID, desde la pandemia, desde los tiempos nuevos, entre comillas, que estamos viviendo. Esto ya ocurre desde hace décadas, Jorge. O sea, eso es lo que hay que preguntarse, el por qué hacen las cosas y para qué las hacen las cosas. ¿Qué intencionalidad hay con esa línea oficial a nivel internacional de no poder investigar sobre lo que pasó realmente en la historia antigua para que nos coaccionen de este modo? Si haces esto, te meto en la cárcel, te corto las libertades. Y esto sin imaginar que pudieran ir más allá, no solamente que te metan en la cárcel, porque como tú bien sabes, hay determinados personajes históricos que pasaron a mejor vida por abrir un poquito de más la boca, Jorge. Sin duda todo esto es surrealista, Juan Carlos. Mira, de hecho estoy en la página de Amnistía Internacional, que no es cualquier cosa, y aquí te dicen un poco qué son los derechos fundamentales y el derecho a la libertad de expresión. Y además dice esto: el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho circunstancial a todas las personas. Es decir, que aquellos que nos están coaccionando constantemente, con o sin hombres de negro, se están pasando este artículo de Amnistía Internacional y de los derechos humanos
por el arco de triunfo. Y es que yo no entiendo dónde está el problema de que muchas personas puedan, no negar algo que ocurrió, porque aquello fue gravísimo, pero sí pensar que a lo mejor los datos no son correctos, que los datos habría que mirárselos de nuevo, que quizá aquello que se daba por hecho pues no fue de aquella manera. No entiendo el por qué negar por ley que la gente pueda pensar lo que quiera. Bueno, y también tienes que tener en cuenta quién se aprovechó de todo aquello y quién sacó ese beneficio bestial a nivel científico, por ejemplo, ¿no? A nadie se nos escapa que fueron los americanos, con el permiso de los rusos, que también hicieron de las suyas, los que se llevaron todos aquellos, entre comillas, beneficios científicos de todos aquellos grandes investigadores que tenían los alemanes. A esos científicos, a esos investigadores, a esos no les metieron en la cárcel. A esos les dieron una gran vida allí en Estados Unidos y les siguieron y les permitieron seguir haciendo sus investigaciones. Lo que estaban haciendo en Alemania estaba mal, pero cuando lo hace en mi casa está bien. Y encima le pongo ahí en una cúspide para que tenga toda la libertad y todos los acomodos mundiales. Esto es un ejemplo de lo que pasa con las guerras, ¿no? De dónde está el culpable y dónde está el inocente. Ni todos son tan culpables, ni todos son tan inocentes. Los intereses económicos y poderes mundiales están de todas y cada una de las guerras que existen. No se hace nada por el bien común general, se hace la mayoría de las cosas por el egoísmo propio de varias personas, colectivamente hablando, de una minoría de esas varias personas. Se hace todo para el poder dominar a toda una sociedad, a todo el mundo. Que no entiendo por qué necesitan tener esa capacidad de poder dominar todo, cuando se puede vivir muy tranquilamente de una manera natural y cotidiana como podemos vivir tú y yo. No entiendo por qué tienen esa necesidad de intentar dominar a toda la sociedad, pero lo del Holocausto es un ejemplo clarísimo de manipulación histórica, donde aquellos que han escrito la historia, que suelen ser los ganadores, la escriben a su antojo y como a ellos les interesa. Y por eso, cuando alguien investiga en el otro sentido, pues son malos. Y hay que ir a por ellos como si fuera una caza de brujas. Porque hay que recordar, Jorge, que todas las historias, todos los problemas que se tienen como mínimo dos partes y dos visiones y dos formas de explicarlo. Cuando lo explica la que gana, evidentemente la que gana va a hablar muy bien de ella y va a hablar muy mal de la parte que ha perdido. Y encima la va a menospreciar. Entonces, hay que intentar siempre tener dos visiones de un mismo problema para tratar de comprender las dos partes, la que gana y la que pierde, y tratar de saber el por qué ha habido esa determinada circunstancia. Algo que hoy por hoy, lamentablemente y a nivel educativo, Jorge, se me antoja tremendamente imposible. Bueno, esto es algo muy gordo también. Desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, o Ucrania y Rusia, depende para quién le preguntes, hace ya año y poco, año y pico más o menos, año y un mes, año y dos meses, la cosa está calentita, porque yo he estado en locales, en el gimnasio, por ejemplo, y alguien decir que Rusia era muy malo y otros decir que Ucrania tampoco era tan buena, y la cosa se calentaba, había gente que podía llegar hasta las manos. Es decir, este de nuevo es un tema tabú. El problema que viene ahí es la desinformación que hay a nivel internacional, masivamente hablando. La gente se ve condicionada mentalmente a través de toda esa desinformación que se recibe día a día constantemente desde todos los medios que tenemos divulgativos a nuestro alcance. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, pues hay una bestialidad. Cuando toda esa información está dictaminada al servicio de quien paga, pues evidentemente va a ofrecer la información que al que paga le interesa. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra de Ucrania-Rusia. Luego el miedo que te van metiendo. Tú recuerda que, por ejemplo, hay que investigar todo, ya lo he dicho antes, hay que mirar las dos partes de una misma circunstancia para saber o intentar adivinar, entre comillas, el problema que puede existir entre esas dos partes.
Y tú recuerdas cuando se hablaba en aquel entonces de que, claro, Ucrania se había tirado desde 2008 bombardeando, matando niños y mujeres inocentes y hombres inocentes también en las repúblicas del Donbass. Pero eso parece ser que a nadie le importaba. Eso parece ser que no era muy malo, porque nadie lo criticaba y nadie iba en contra de ello. De hecho, informativamente hablando, si tú te pones a conversar con cualquier persona común general que te puedas encontrar por la calle, salvo ahora, antes de ahora, ¿quién sabía que Ucrania estaba masacrando las repúblicas de Donbass? Nadie. No lo sabía nadie. No salía ningún informativo. A nadie le importaba la gente inocente que estaba muriendo en esos lugares. No importaba nada. ¿Por qué? Porque no había intereses creados. Y al no haber intereses creados, se tapa, se omite, se oscurece todo y se mantiene en el ostracismo. Como que no pasa. Y cuando tú no recibes información de algo que no está pasando, no te enteras. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay pena. No pasa nada. Cuando tú quieres magnificar, que es lo que está pasando ahora, la guerra con Ucrania-Rusia, cuando quieres magnificar un evento y demonizar a una sola parte, que es lo que está pasando ahora, y ojo, que yo no voy a favor de Rusia, que nadie se equivoque, pero solo se demoniza una sola parte y no se está viendo los intereses que la otra parte, por ejemplo, porque dicen que es una guerra entre Rusia y Ucrania, pero es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que está sacando beneficio de todo lo que está pasando en Ucrania. Y el pueblo ucraniano son los grandes, el pueblo, no los gobernantes, que no es lo mismo. El pueblo ucraniano son los que están sufriendo las consecuencias de esa guerra que están teniendo Estados Unidos y Rusia. Pero las consecuencias físicas, no las consecuencias económicas, que esas las estamos sufriendo todos desde hace un largo año ya, más de un año de esto. O sea, que tú fíjate hasta dónde llega la manipulación. Como ellos tienen el poder informativo, inoculan a través de toda esa información el sentimiento y las ideas que las personas vamos cogiendo. Y entonces defiendes lo que tú crees que es verdad, pero no por tu propio criterio, sino por lo que te han inoculado mentalmente hablando dentro de tu cabeza, Jorge. Aquí la gran pregunta es quién tiene el poder informativo en nuestro país. Pero otro tema que no se puede tocar y tampoco se pueden tocar en estos medios de comunicación influenciados por estos poderes mediáticos son el de las mujeres asesinas a día de hoy. Pues a mitades de mayo del año 2023 hay que tener cuidado con esto porque te puede caer una muy buena también. Bueno, no se puede hablar absolutamente de nada que vaya en contra de ese poder establecido a nivel internacional. Por suerte, entre comillas, por suerte para nosotros, en la parte de la cúspide de esas potencias no gubernamentales que son las que verdaderamente nos guían, entre comillas nos guían porque vamos hacia donde ellos quieren, por suerte no hay una sola potencia. Hay dos como mínimo o tres que están enfrentadas entre ellas. Por eso estamos viviendo esta sociedad o esta guerra. Si fueran todas una y unidas, no hubiera pasado absolutamente nada y nos llevarían hacia donde ellos quieren de una manera borreguil. Pero como hay más de una potencia ahí arriba, pues no pueden hacerse con el poder general mundial. En esto no puedes decir que una mujer es asesina porque hoy en día te condenan, ¿no? Ahora puedes decir que todos los hombres son violadores, que no pasa absolutamente nada. Esas mismas mujeres que dicen que los hombres son violadores, pues hombre, cuando menos habrán tenido un padre, no sé si hermanos, pero un padre han tenido seguro. Llaman violadores a sus padres, que ya es tremendo. Pero no voy ahí, porque esto que acabo de mencionar es algo de lo que ellos se valen. Esa discusión que nosotros tenemos para seguir para seguir enfrentándonos y no poder buscar la realidad de lo que están haciendo. Hay que darse cuenta, como ya dijimos en la otra vez que estuve contigo, que esto de la ideología de género, por ejemplo, me da igual, o podemos hablar de cualquier otra cosa a nivel mundial, esto nace a la vez en todos los países de Occidente, o sea, nace en América y en Europa. En el resto de los países no existe, no hay
No hay. Y en esos países es donde sí que está la desigualdad, donde sí que hay un determinado, entre comillas, patriarcado predominante por encima de la otra parte, que es la mujer. Sin embargo, ahí nadie ataca, nadie se mete y nadie dice nada. Nadie, absolutamente nadie va a eso. ¿Por qué? Porque es la otra parte de esas dictaduras elitistas que existen ahí arriba y que están por encima de los gobiernos. Como nosotros estamos superditados, en el caso de España y en el caso de Italia, por ejemplo, todavía mucho más por esa deuda externa que tenemos, pues a callar y a cerrar la boca y a seguir las directrices que nos están mandando. Yo os voy a contar una anécdota que esto es real, además la supe ayer, de un amigo que va a participar en un programa de televisión muy conocido, en una cadena pública de las más grandes, y me dijo, ¿te puedes creer, Jorge, que me ha llamado desde producción para preguntarme si tengo amigas? Porque desde el Ministerio de Igualdad les han dicho que si no incorporan a mujeres a esa grabación, da igual si saben o no del tema del que vamos a hablar, que si no incorporan a mujeres van a tener problemas, que yo estoy de acuerdo, aquí hombres y mujeres por igual, pero hay que saber de esos temas, ¿no? Bueno, pues desde arriba hostigan a los más medios de comunicación para que tengan que introducir a mujeres que aunque no sepan de ese tema en concreto, pero tienen que estar ahí, porque si no es machismo. Bueno, pero piensa que es parte del mismo plan ese que tenemos que concebir con una mente abierta. O sea, no es centrarnos solo en esta mal llamada ideología de género, de esta mal llamada igualdad, porque está claro que mayor igualdad que hay en España o desigualdad en favor de la mujer no va a haber, porque hay que tener en cuenta que la mujer, por ser mujer, en España pues tiene quizás más derechos que los hombres en determinadas circunstancias, pero que me da igual, o sea que el problema no es este. El problema no es este. El problema es que se están basando de todo esto para tener un objetivo común general. Entonces nos mantienen desinformados. Hay que pensar que, por ejemplo, con la educación sexual que están imponiendo en los colegios a los niños menores, ¿en qué cabeza humana racional cabe que en colegios públicos se enseñe la masturbación a niños de 4, 5, 6 y 7 años? Cuando son niños que no tienen determinación, que no se conocen, que no saben de lo que les están hablando, no tienen la capacidad física, genética todavía suficientemente desarrollada para poder entender lo que les están tratando de enseñar, entre comillas, lo de enseñar, porque telita, pues eso tiene que tener un objetivo. Eso no se hace porque sí, eso no, esa gente que tiene, esa gente descerebrada que tiene ese determinado poder para poder ejecutar tremendamente, dictatorialmente hablando, porque esto nadie lo ha elegido, ojo. Es una dictadura todo esto que estamos viviendo ahora mismo. Dictatorialmente hablando, imponer en todos los colegios gubernamentales de enseñanza pública todo lo que están imponiendo. Esto tiene un objetivo principal. Lo que nos escapa a nuestro pensamiento es el objetivo que tiene todo esto. Pero no hacen nada sin ningún objetivo, sin ninguna intención. ¿Alguien ve normal que a niños de 4 años se les enseñe masturbación en los colegios públicos? ¿Pero alguien entiende esto? Pero es que alguien lo entiende. Es que es tremendo lo que estamos viviendo. Pero no solamente eso. No solamente es que les enseñan el placer en determinadas circunstancias que los niños no pueden todavía comprender. Si no saben lo que es el sexo, ¿cómo van a comprender determinadas circunstancias sexuales a las que les están intentando incitar de algún modo? Yo lo único que se me ocurre pensar, y siendo muy bien pensado, que lo que están haciendo es perder el concepto social de familia que hemos tenido hasta ahora mismo. Equivocar o confundir o cambiar ese concepto de familia que hemos tenido y de procreación humana, genéticamente hablando, que por instinto, que no se nos olvide que somos animales, que por instinto conservamos. Tiene que haber una intencionalidad ahí para perder ese concepto de familia. ¿Para qué? Para no procrear. ¿Por qué? Para disminuir la población. Otro de los métodos que tienen para disminuir la población mundial, porque según ellos somos muchos. La manipulación es tremenda y te voy a poner un ejemplo. Ya permíteme
A nivel informativo. Yo recuerdo en el 2018, me parece que fue, que nos empezaron a llenar la cabeza a través de todos los medios desinformativos audiovisuales existentes en el país sobre que el plástico es muy contaminante. Yo estoy de acuerdo. El plástico es un material que es muy contaminante. Entonces nos impusieron pagar las bolsas de plástico cada vez que las comprabas en la tienda, cuando ibas a comprar algo, 5 céntimos por cada bolsa de plástico. Luego las subieron a 10 y ahora creo que están por 15 céntimos. Claro, pero los malos somos nosotros, porque nosotros somos los que compramos encima con la marca del supermercado correspondiente, encima le pagamos la bolsa. Los malos somos nosotros que compramos las bolsas. Eso nos dicen desde arriba, que somos los malos porque compramos las bolsas y hay que tirarlas a los lugares correspondientes de reciclaje. Pero vamos a ver, si el plástico es tan contaminante, Jorge, ¿por qué me echas la culpa a mí de que yo compro las bolsas? ¿Por qué no dejáis de fabricar plástico? Tú eres el que estás diciendo que el plástico es malo y que yo no lo debo de usar. No permitas que lo fabriquen. Si es tan malo, ¿por qué permites que lo fabriquen? A ver, ¿de quién es la culpa mía? Si está ahí y lo vende, yo lo compro. Si tú me estás diciendo a mí que por comprarlo soy malo, ¿tú qué eres que lo fabricas? Tú eres un asesino, por no poner palabras o calificativos más graves. Tú eres el que tienes el poder. Tú estás diciendo que ese plástico es malo. ¿Por qué permites fabricar plástico? ¿Por qué no invertimos en otro material que se pueda utilizar tranquilamente sin contaminar nada? No. Los culpables somos los que consumimos, los que trabajamos, los que estamos esclavizados en esta sociedad. Somos los culpables. Vosotros que permitís y cobráis por fabricar ese plástico, vosotros no sois los culpables. Vosotros sois los buenos. Esa es una manera más de manipulación informativa que tenemos. Nos hacen sentir culpables de lo que realmente no hacemos. No sé si me explico, Jorge. Pero es que esto ya también es algo que se sale de madre, la adoctrinación a los niños. Yo recuerdo un documental del 11S hace poquitos años para conmemorar el aniversario de aquella terrible tragedia en la que salían niños muy pequeños, niños que no habían nacido en el año 2001 ni mucho menos, a lo mejor tendrían 7, 8, 9, 10 años, salían en cámara diciendo que todo era producto de los terroristas, que los islamistas les odiaban, etcétera, etcétera. Es decir, les habían lavado tanto la cabeza que no tenían, ¿cómo decirlo? No tenían intención ni siquiera de revisionar esa historia. No podían opinar por ellos mismos, ¿no? Pues bueno, lo mismo que va a pasar aquí ahora mismo en España, porque cuando entran estos grupos sectarios a hablar de sexualidad con los niños, aquí en Cataluña por lo menos hacen que los profesores se vayan fuera del aula para que no sepan lo que les están diciendo. Cuidado con esto, ¿eh? Hombre, tienes que pensar que es muy triste, evidentemente, porque esa inoculación mental desde la más tierna infancia ocurre en todos los países. No solamente pasa allí. Es lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Lo que tienen que hacer es justificar lo que ellos son poniendo verdes a los demás. Hay un ejemplo en este país que ya te he comentado antes, si quiere puedo nombrar comunidades autónomas, donde yo recuerdo que estaba trabajando en un determinado lugar y el hijo de mi jefe me trajo unos libros de historia y yo me puse a leer los libros de historia, te estoy hablando en verano del año 1992, y yo recuerdo que los libros de historia estaban mal, literalmente estaban mal. O sea, lo que ponían en esos libros de historia estaba mal. O al menos, no es que estuviera mal, al menos no la historia que yo había estudiado. No era la misma, era completamente distinta. ¿Qué es lo que pasa? Y es un ejemplo que te pongo y que tú sabes de lo que estoy hablando porque lo hemos comentado hace un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de esa manipulación infantil desde la más tierna infancia van generando dentro de las personas las ideologías que van a tener cuando sean mayores. Pasa con lo de la educación sexual. Si tú vas enseñando a las personas a que determinadas circunstancias que nosotros vemos, los heterosexuales, por ejemplo, no las vemos coherentes para nosotros, pero tú se las impones a los niños desde la más tierna infancia, que lo vaya viendo normal,
pues a lo mejor muchos se iban a ir por el lado que no se hubieran ido si hubiéramos dejado a la naturaleza ejercer sus ciclos naturales. Pues lo mismo pasa con todo lo demás. Desde la más tierna infancia le vas inoculando al niño una determinada circunstancia en su mente, y cuando es mayor lo tiene tan sumamente concebido que se cree que está en la posesión de la verdad, y encima grita, y encima es capaz de morir por esa verdad que le han inoculado. Eso es una herramienta tremenda que tienen las grandes élites para dominar a la masa como somos nosotros. Eso pasa, pero no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en España y pasa en todos los países. ¿Y qué tienen? La herramienta ahora mismo de la desinformación masiva audiovisual. A través de ahí también nos van adoctrinando. Porque tienes que pensar, me parece que ya lo comenté en el otro programa que estuve, tienes que pensar que nosotros vivimos en una sociedad en la que nacemos. Nosotros no conocemos más que lo que tenemos aquí. Y nosotros pensamos que estamos viviendo una democracia y que estamos viviendo una libertad. Pero es que es lo que hemos mamado. No hemos nacido en otro estado, ni en otra circunstancia, ni en otra civilización, ni en otro planeta. Hemos nacido aquí. Y nosotros pensamos que somos libres y pensamos que estamos en democracia. Pero ¿realmente somos libres? ¿Realmente estamos en democracia? Porque ahora nos están quitando un poco más de esa supuesta libertad que tenemos, como has mencionado bien al principio, nos están coaccionando bastante más en esas libertades que supuestamente tenemos, y ya vemos que nos están cortando. Pero no significa que lo que teníamos antes, era una libertad absoluta. Esa libertad no la podemos determinar, puesto que no conocemos más. Solo nos podemos comparar con lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pero como todo el mundo vivimos lo mismo, nacemos en el mismo sitio, más o menos, y vivimos dentro de un mismo país. Entonces no podemos entender que pudiera haber una libertad más allá de lo que nosotros tenemos concebido. Pues eso es lo que están haciendo en los colegios. Les van metiendo determinadas circunstancias en sus cabecitas, les van adoctrinando, les van sembrando para que el día de mañana sean y hagan lo que ellos han sembrado y ellos quieren, Jorge. Y otro de los temas estrella que no se puede hablar, bueno, ahora cada vez más, porque a medida que el COVID queda como una sombra lejana, podemos ir, diciendo alguna cosita que otra, pero antes, imposible. Como no dijeras que todo había salido de un murciélago, te podían guillotinar. Pero fíjate, ahora, no hace muchos días, ha habido una manifestación a nivel nacional que no ha tenido repercusión mediática ninguna sobre esos vacunados que defendían la vacuna y que muchos se la quisieran imponer a los demás por fuerza militar. Pues esos han hecho una manifestación, muchos de ellos, porque han tenido y tienen efectos adversos muy graves por culpa de esa inoculación que uno fue voluntariamente a hacerla. Que es que cuando te dicen que te tienes que vacunar, voluntariamente hablando, es cuando tienes que sospechar de lo que te van a meter. Porque si no hay una receta detrás, no hay una responsabilidad. Y al no haber esa responsabilidad, cualquier consecuencia que te pueda causar esa inoculación es problema tuyo, porque ha sido tu voluntad el permitir que te lo hicieran. Entonces, esto de la manifestación, porque claro, ahora podríamos mirar las cosas desde dos maneras distintas. Una cosa es que uno no se quiera vacunar, oponerse a eso que llamaban vacuna, y otra cosa es estar en contra de las vacunas, que no es lo mismo. Pero la persecución que tuvieron todos los no vacunados o los que no se quisieron vacunar, la persecución mediática, jurídica casi, militar que tuvieron, no tiene nombre. No tiene nombre. La coacción a la que fueron sometidos, la pérdida de libertades, el vilipendio social, eso no tiene nombre. Llegaron a afirmar, tú lo sabes, salían por la televisión el famoso Evaristo Mejide, valiente defensor de la falsedad, diciendo que había que ponerles una pegatina a los no vacunados como si fueran ganado. ¿Eso? ¿Cuánto ha cobrado ese tío por decir eso? Y los que dijeron, los que no os habéis vacunado, no
deberíais poder ser asistidos por los médicos en caso de que os infectéis. Y ahora los no vacunados podían darle la vuelta a la tortilla y decir: a lo que os habéis vacunado voluntariamente, si tenéis efectos secundarios, no se os debería permitir ser asistidos por la Seguridad Social. Pero entraríamos en esa guerra opuesta que se tendría por esa inoculación mental a la que somos sometidos y por ese dominio al que somos sometidos. No hay nombre, por ejemplo, el presidente de Cantabria, ese buen señor, que por cierto a mí me caía muy bien. ¿Cómo se le ocurre decir a nivel nacional que todos los que no se han querido vacunar deberían de estar encarcelados por lo civil o por lo militar? Dijo el tío. Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a atentar contra la intimidad física individual de la persona con esa libertad? Y no estás en la cárcel. No estáis en la cárcel. No estáis en la cárcel. No es, para mí, humanamente razonable todo lo que ha pasado. El que se quiera vacunar, que se vacune. Y el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Allá él. Inventaron la figura del asintomático. Cambiaron la descripción del asintomático en la RAE. Tú lo sabes, que yo lo investigué. La cambiaron 3 veces en esos 2 años. Y salió la figura del asintomático. Una persona que está sana es asintomático. Es impresionante. Y salió la figura aquella de que, bueno, si tú no te vacunas me infectas a mí, que yo estoy vacunado. Pero, chico, piensa un poco. Si tú estás vacunado contra un virus, el que tiene que tener miedo es el otro que no está vacunado, no tú. Porque si tú estás vacunado y te dicen que tienes que tener miedo al que no está vacunado porque te puede infectar, ¿para qué te vacunas? Y entonces inventaron no, es que lo pasas con menos gravedad, no, es que... Se inventaron un montón de tonterías que la gente nos las creímos. Es que no las creímos porque estaban mediáticamente hablando en una misma dirección todos, evidentemente pagados por los poderes de turno, pero todos iban en una misma dirección. Yo me acuerdo que hablé con una enfermera del Hospital del Valle del Bron, de allí, de Barcelona, y cuando las primeras vacunas. Y me dijo: Juan Carlos, dice, esto es un desastre. Dice, esto es un desastre. Dice, el 80% de los enfermos que están en las UBIs o las UCIs son personas vacunadas. Digo, ¿qué me dices? Lo que oyes. El 80% de las personas que estaban en ese hospital, y ya te puedo hablar de más hospitales porque por suerte conozco un montón de gente, yo empecé a sospechar de todo esto también, claro, evidentemente, porque tienes esa otra información que oficialmente no te la dan. El 80% de las personas que están en la UCI actualmente son personas vacunadas. Pero no han dicho que la vacuna te libra, no has dicho que si te vacunas 2, 3, 4, 5 veces puedes pasar el virus de una forma menos grave. Claro, pero es que también te dijeron que con la primera vacuna ibas a estar inmune. Y al final la gente se ha puesto 4. Esos mismos que te engañan, es que somos tremendamente dóciles y tenemos la memoria muy fría. Los mismos que te engañan la primera vez te vuelven a engañar y les vuelves a creer, pero si ya te han engañado, ¿cómo puedes seguir creyendo a una persona que te ha engañado? O a un gobierno, o a, yo qué sé, a una comunidad europea que te ha engañado. ¿Cómo puedes seguir creyendo a alguien que te ha mentido? ¿Cómo puedes seguir haciéndole caso? Pues así somos, Jorge, así de torpes somos. No tenemos esa capacidad de discernir, como ya dije en el anterior programa, no tenemos esa capacidad de pensar por nosotros mismos y mucho menos tenemos esa capacidad de esforzarnos para buscar una percepción de esa misma circunstancia, una percepción alternativa. Hablar con otras personas que tienen tanta capacidad o más que las que están saliendo oficialmente hablando, tienen tanta capacidad o más porque han estudiado los mismos sitios o los mejores sitios que esos que están saliendo oficialmente hablando y te dicen que esto es otra cosa. No pasa con lo del COVID como lo hemos vivido, pasa con la historia. Lo que hemos hablado antes de los nazis, pasa con todo, con todo. ¿Alguien se cree? Yo personalmente he dudado mucho de que Hitler
llegar allí por sus propios méritos. Un tío que, como tú bien sabes, que sabes mejor la historia del que yo, estuvo durmiendo en los bancos de la calle. Y de repente aparece, pum, y llega líder. ¿Por qué? Bueno, vete a saber. A lo mejor fue mérito suyo, yo no lo descarto. Pero a mí me cuesta mucho creer que tuviera las capacidades suficientes para poder, de la noche a la mañana, entre comillas lo de la noche a la mañana, ponerse en ese pedestal y dominar a todo un país. A mí me parece extraordinario. Que a lo mejor son imaginaciones mías, pues a lo mejor, pero yo creo que por detrás de él habría otros intereses, porque tú sabes, mejor que yo también, que Hitler tenía una dependencia de determinados opiáceos impresionante. De hecho, tenía un médico particular que le ofrecía esas sustancias alternativas que le permitían tener esa capacidad de oratoria y esa capacidad de lucidez, entre comillas, para poder dirigirse a los demás, Jorge. Han quedado muchos temas en el tintero, pero el tiempo es el que manda y tenemos lo que tenemos y los iremos abordando en programas posteriores. Juan Carlos, como siempre, compañero, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti. Y solamente una cosa, que nadie se piense que lo que yo digo tiene que ser la verdad. Todo el mundo tenemos la capacidad y la posibilidad de poder dudar de lo que escucha y de lo que ve y poder pensar por sí mismo. Muchas gracias por todo, Jorge. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Y ha llegado el momento de abrir voces del más allá y hoy para hablar de algo muy interesante, y esto sí que nos afecta a todos porque el que más o el que menos tiene un don, pero algunos no saben cuál es. Y para aquellos que sí lo conocen, bueno, pues la idea del espacio de hoy es que no solo no rechacen ese don, sino que también lo puedan potenciar. Yolanda Martínez, bienvenida. La mayoría de los dones espirituales no mueren por un rechazo frontal, sino por distracción. Estas tentaciones se convierten en callejones sin salida espirituales, lugares cómodos para vivir, pero que no llevan a ninguna parte. Muy buenas noches, Jorge. Sí, porque antes dije buenos días, pero bueno, no pasa nada, yo vivo en otro mundo totalmente aparte, no, es que es viernes y yo ya tengo ganas de fin de semana. No, pues estaba tan centrada en lo mío que no, de verdad que ni te escuché. ¿Ves? Pero yo potencio mi don del despiste. Suelo hacerlo, no escucharte, pero hay veces que sí, me toca escucharte, pero no me di cuenta. Te lo juro, estaba centrada en lo que quería hablar de este tema porque... Fíjate que a lo largo de más de 20 años que llevo en este mundo, en el mundo espiritual, y yo soy una persona que también trabajo en el mundo terrenal, o sea, no olvidemos de que soy una persona que tengo mi trabajo en el mundo terrenal, pero también trabajo en el mundo espiritual, porque no me he olvidado de ejercer aquello que se me recomendó o se me encomendó al venir aquí. Y es curioso porque a lo largo de estos años me he dado cuenta que muchas personas han ignorado esos dones que tienen y que luego la vida pues no les ha ido como tenía que haber ido. No es un castigo, no quiero que la gente se coja esto como si fuera, ¿cómo os diría yo? Como si fuera algo en contra de ellos. Bueno, a veces creo que un poco sí, ¿no? Porque luchar contra lo que tú eres o lo que te has olvidado hacer... Tú imagínate que eres un gran empresario y te toca llevar una empresa y que no se hunda esa empresa y comienzas a, bueno, pues a olvidarte o a pasar de las finanzas, de ocuparte de la gente, de ocuparte un poco de la empresa y se nos viene abajo, ¿no? Y entonces es como que tú tenías un deber que hacer en esta empresa para que no se fuera al pique y... por tu mala cabeza, pues decides que todo se va al garete, como digo yo, y arruinas esa empresa, y esa empresa pues tiene que cerrar, gente sin trabajo, indemnizaciones, o sea, un caos, ¿no? Pues cuando venimos personas con este don, si también olvidamos de que estamos aquí para ayudar a otras personas, porque a veces este don se rechaza por puro egoísmo, Jorge, es simplemente porque pensamos en nosotros mismos y olvidamos ayudar a los demás. Entonces, eso es lo que ocurre en la mayoría de personas. Yo voy a contar unos cuantos casos. Recordad que yo siempre que cuento, todo está basado en hechos reales.
pasan esto en mis consultas y mis vivencias. Una ya la expliqué hace mucho tiempo, pero creo que es bueno recordar porque tal vez sea el caso más extremo que yo he llegado a ver o a escuchar que alguien tuviera algo que explicarme. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, pues pasamos al primero. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Voy? Venga, vamos allá. Sí, antes de que, diga me buenas vuelva tardes. a equivocar o potencie mi don del despiste. Dale. Vamos allá. Fíjate cómo estaba yo tan centrada que ni me di cuenta, pero recuerdo porque ese también es tu don, ¿eh? Sí, pasar de ti. Exactamente. Sí, tú ya lo sabes que es. Esto es recíproco, con los años lo hemos trabajado y lo hemos conseguido y por eso nos llevamos tan y tan bien, porque pasamos el uno del otro. Pero mira, es un caso en el que yo recuerdo que estaba en la consulta de Sant Feliu y me vino una mujer y me dijo que tenía un familiar suyo, una prima exactamente, de unos 40 años, que siempre se enfermaba mucho y que últimamente esa mujer estaba muy mal. Incluso tenía que estar tanto tiempo en cama que me dijo que se comenzaba a enllagar cuando era una mujer pues como tú, como yo, con su trabajo, con su vida. Y de golpe me decía que le ocurrían cosas muy extrañas y que no se podía levantar de la cama, que cada vez se encontraba peor. Hasta que un día me llegó a decir, y le costó decírmelo, pero me lo dijo, dice: Yolanda, te lo voy a decir en serio, hemos visto a mi prima levitar. Y yo me la quedé mirando y yo pensé, lo que me está diciendo, o sea, es increíble la historia que me está contando, o sea, yo pensaba, no puede ser. Y entonces ella comenzó a decirme, no sé qué te parece si algún día la traigo aquí para que tú veas. Y yo pensaba, ay Dios mío, no, que debe estar, lo primero que pensé, es tan endemoniada. Claro, alguien que levita, alguien que habla cosas raras. Decían que mientras dormía hacía cosas muy extrañas, que esa mujer cada vez estaba peor. Lo primero que pensé es, esa mujer tiene el diablo y van a tener que llamar a un exorcista. Yo entonces no conocía al padre Manuel y no pude hablar de él de esto, pero sí que es cierto que fue uno de los casos que yo he escuchado y que la gente me ha dicho. Incluso esa mujer me dijo, Yolanda, fue mi marido porque no se lo creía y la vio levitar. O sea, la hemos visto levitar y hablar cosas extrañas y tal. Entonces me dice, ¿puedes mirar? Porque yo le dije que no viniera a mi consulta, que no hacía falta, que claro, yo ¿qué le iba a decir? ¿Que viniera a mi consulta? Pues sinceramente, pues me dio un poco de miedo. Entonces le dije, mira, si quieres hacemos una cosa, dame su nombre, sus apellidos y yo te miro qué es lo que tiene, qué le pasa y a raíz de ahí a ver cómo se le puede ayudar a esta mujer. Curiosamente, Jorge, qué descubrimiento el mío cuando realmente vi lo que vi y lo que me dijo el tarot. O sea, esa mujer no estaba maldita, esa mujer no tenía ningún demonio dentro. Esa mujer vino con un don espiritual impresionante, increíble. O sea, era capaz de ver a una medium, una persona que podía ver a los seres fallecidos y les daba mensajes. ¿Qué hizo ella? Cuando era pequeña, más joven, de unos 20 años, ella los veía, hablaba, pero se negaba a dar esos mensajes y decía que ella no quería trabajar el mundo espiritual, que ella no iba a dar esos mensajes porque le daba miedo. Entonces fue una mujer que le cogió miedo. Tengo que decir que los dones espirituales se suelen aparecer sobre los 20 años. Quiero decir, que no que venga alguien y te diga tienes un don y tienes 40 o 50, te lo vayas a creer. No es porque te lo vayas a creer, sino que no te mentalices como que tu vida tiene que cambiar por ahí. Normalmente suelen venir cuando son jóvenes las personas, no vienen así a cierta edad. Tú puedes despertar muchas cosas tuyas, si las quieres trabajar, todos estamos aquí para hacer cosas y trabajar. Pero quiero decir que hay mucha gente a cierta edad que se obsesiona mucho porque les han dicho que si tengo un don, que si tengo un no sé qué, y se obsesionan. Entonces, no, mucho cuidado con esto. Por eso digo que es un tema muy delicado el hablar de esto, pero que sepáis que esta persona concretamente era ese don tan grande que tenía, que esta mujer rechazó y no quería hacer esa misión que vino a dar esos mensajes que le daban desde el mundo espiritual a sus familiares. Lo hizo cuando era joven, pero no se sintió cómoda y dijo que no lo iba a dar más. Entonces ella me confirmó eso, que era una persona que era capaz de hablar con personas que ya no estaban aquí. O sea, yo le dije, es una medium. Digo, es una medium que no ha querido hacer su labor en terrenal. Aquí nadie te dice, mira, vienes a trabajar en el mundo espiritual, solo vas a trabajar de eso.
No, puedes elegir, pero no te olvides de realmente lo que has venido a ayudar a otras personas. No te vuelvas egoísta y te quedes esa información para ti, compártela. Yo sé que a veces hay que trabajarlo, puedes pedir ayuda a otras personas, siempre te encontrarás y Dios te va a poner las personas exactas para que te puedan ayudar a desenvolver ese don, a poder compartir esa información, pero ese don es maravilloso. Sé que es una tarea muy, muy, muy dura, ¿vale? A veces es verdad que las personas que venimos a trabajar en este mundo, en el mundo espiritual, a veces no tenemos vida. Yo terminé a las 11 de la noche ayer, desde las 7:30 que me levanto cada día. Entonces puede ser un mundo muy, muy cansado y puede ser un mundo a veces estresante y decir, realmente, yo tengo a mi hija, me gustaría que tuviera ese don, pues si te digo la verdad, no me gustaría que se dedicara a lo mismo que a mí, porque sé que es un camino muy duro, pero es algo que nosotros firmamos allí, es algo con lo que vinimos a hacer y con lo que nos comprometimos. Lo que no puede ser es que tú puedas ver, o seres del mundo espiritual, que tú tienes ese don para dar esos mensajes, te niegues a hacerlo porque se vuelve en contra de ti. Entonces yo le dije, mira, tu prima no tiene nada malo, no tiene el demonio encima, ni está poseída, ni tiene nada. Lo único que tiene es un don increíble que no supo desenvolver, no supo desarrollar, no quiso trabajar en el mundo terrenal y de ahí que le ocurriera lo que le está ocurriendo. No sé si a día de hoy aún sigue viva, porque por lo que me dijo era joven, pero estaba muy mal, críticamente. Parece que sea como un castigo, ¿no? Que digan, como no trabajas, pues no, es algo que se le volvió en contra. Tenía un potencial increíble, vino a trabajar el mundo espiritual, dar mensajes, y como eso ella le afectó de manera negativa, ella estaba en esa situación por decisión propia. Fue algo que se le puso en contra de salud, ese poder o ese don que tenía, pues hacía que ella pudiera levitar, porque si no, no tiene ninguna explicación, porque el demonio no me salió en ningún momento, que me hablaban de que era una mujer con un don increíble, y su prima me vino a reafirmar que era cierto, que sí, que es cierto, pero que ella dijo que se iba a negar a dar esa información y que no iba para nada, a hacer ese trabajo aquí. Así, ¿tú qué piensas? Que como ella hay muchas personas que tienen un don y no lo quieren desarrollar por miedo, por lo que sea, o bueno, también hay mucha gente que les han coaccionado a lo largo desde que son pequeños, como esto no lo hagas, que no sirves para esto, y a lo mejor sí servían para ello. Pensando así fríamente en cuántos colegios, por ejemplo, hoy en día se les dice a los chavales, tú es que eres tonto, tú es que no vas a llegar a ser nada, tú es que tal, cuando a lo mejor lo que le ocurre a esa persona es que, saliendo un poco del mundo de la espiritualidad, a lo mejor lo que le ocurre a ese chaval o a esa chica es que no son buenos en matemáticas, pero a lo mejor son unos genios, no sé, en pintura, ¿no? Pues yo creo que ha llegado el momento de que nuestra sociedad dé un paso adelante y empiece a ver el potencial de cada niño cuando son pequeños y los enfoquen por ahí. No tiene sentido, por ejemplo, para mí también ir a una selectividad haciendo de todo, pues matemáticas, física, química, tal, cuando luego la carrera que vas a hacer no lo lleva. Entonces, ¿por qué pierdo el tiempo en algo que no voy a poner en práctica? Oye, machacarme con lo que yo quiero ser, con lo que se me da bien, y de esa forma crearemos genios. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo de ti, de que es muy triste a veces. Pero lo mismo en el otro sentido, es decir, que es que hoy en día hay gente en el mundo de la espiritualidad que no tiene dones o no son capaces de ver o percibir porque de pequeño te han dicho, no, es que aquello que estás viendo no es verdad. Eso te lo estás imaginando. Uy, no, eso no lo digas porque eso es malo. Y al final reprimes algo que te podría haber llevado por un buen camino. Bueno, tengo que decir que tienes toda la razón del mundo, conforme en los colegios, que siempre se ha visto, un niño no puede ser bueno en todo, y si lo es porque es un niño pues especial, como decimos, pero porque bueno, pues ha venido con ese potencial, pero normalmente a los niños no se les puede dar bien todo. Pero sí que es cierto que en el mundo del mundo del espiritual, en el mundo en el que cuando yo me di cuenta de pequeña que veía cosas, yo no las compartía con mi madre, no las compartía como mucho con mi hermana, y mi hermana fue ¿cómo te diría yo? La persona que cuando le cuentas algo a mi confidente, pues era ella. Entonces
yo se lo contaba a ella, no le digas nada, a la mamá o al papá no digas nada, pero he visto esto, o el sueño que yo tuve cuando mi hermana justo, ella se fue de colonias y yo me quedé sola en la habitación, que yo lo celebraba, y mi primera noche de quedarme sola en mi cuarto, tener mi propia cama, poder ver cómo la habitación donde mi madre pues planchaba su ropa y hacía sus cosas, sus tareas, tenía la casa llena de fotografías de mis abuelos y tíos que habían fallecido, y yo me veía llegando a esa habitación y diciéndome ellos, que no estaban muertos, que estaban allí. Para mí, a los 9 años que me ocurriera eso, fue un poco traumático, porque yo a esa habitación siempre cogí mucho miedo porque no entendí nada. Pero no hacen eso para asustarte, sino para decirte que esto no es casualidad, que tienes algo que vas a tener que trabajar y que de pequeña es mejor que lo comiences a saber y a ver y tú lo lleves a tu manera. Yo lo llevé a mi terreno, lo compartía con mi hermana, y luego ya de mayor me fui desenvolviendo hasta que yo a los 26 años decidí ser tarotista y ya decidir echar las cartas a muchas personas, pero todo lo que he podido ayudar siempre a lo largo de mi vida, a través de sueños o como me han dado la información, pues yo siempre he estado ahí para ayudar a las personas. Entonces, no es fácil este mundo. Hay muchas personas que te pueden juzgar o decir, o que todo el mundo hará, todo el mundo. Fíjate que muchas veces entras en una página de tarot, vidente, medium y limpieza no sé qué, ¿no? Yo siempre desconfío de estas cosas, que lo eres todo. Yo creo que vienes con un potencial que lo tienes que trabajar, desarrollar, y luego pues puedes ayudar muchísimo a las personas. Y por eso yo sé que me sacrifico teniendo un trabajo terrenal, teniendo un trabajo espiritual, pero que me hace feliz. Otro de los casos que vi hace muy poco, voy a cambiar sexo, nombres, porque no quiero que nadie se pueda dar por aludido cuando vienen a mis consultas. Entonces, pues vino una persona el otro día a mi consulta y tenía un potencial increíble, pero en el mundo terrenal. Era una persona que había estudiado y se había dedicado a la medicina, pero era más científica que no espiritual. Curiosamente, esa persona le ha ido bastante mal en la vida, le ha ido bastante mal a lo largo de sus años como persona que puede ayudar a otras personas, incluso con eso, porque se olvidó de trabajar también el mundo espiritual. Tenía un potencial para sanar tanto a personas con problemas en el mundo científico, o sea, de la ciencia, de la medicina, como también podía ayudarlos en el mundo espiritual, porque era una persona gran sanadora y podía haber ejercido eso, y se le puso en contra de su vida. A día de hoy no puede ni ejercer esa profesión. Me dio mucha pena, porque cuando tú ves con el tarot te muestran todo, quién es esa persona, con qué dones vino. Nunca se le dijo no estudies esto, todo lo contrario, tú puedes ser lo que quieras, puedes ser médico, puedes ser lo que quieras, pero igual también te toca trabajar la otra parte más espiritual, y es cuando nos olvidamos y la vida se nos pone en contra. Porque esto es lo que he dicho, esto es como el gran empresario, el que tiene que llevar a flote una empresa donde da mucha gente trabajo, y tú arruinas esa empresa porque no quieres dedicarte a ello, a hacer tu trabajo. Entonces, pues pasa un poco. Tú arruinas a todas estas personas, a esta empresa maravillosa que iba súper bien, que fluía la economía, y como tú no has querido hacer tu trabajo, pues hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, sin nada, y has arruinado una empresa. Pues un poquito ese don es esto, que puedes trabajar en el mundo terrenal, claro que sí, pero si alguien o en algún momento tú te das cuenta que tienes ese potencial, porque te lo dicen, te lo tengo que decir, te lo dicen desde que eres muy joven, ¿eh? Ya te digo, por mucho que vayas tú, viene gente en la consulta y le digo, ¿sabes que tienes un don especial para sanar a estos niños y tal? Si te gusta este mundo, así me gusta, pues haz un poco de Reiki, puedes sanarlos a través de tus manos. Me ha aparecido muchísimas personas a lo largo de mi vida así, pero eso no quiere decir que, pues me voy a dedicar a esto y voy a dejar lo que tengo y solo me dedico a esto. No, ni siquiera yo, que llevo tanto tiempo, me he querido dedicar plenamente al mundo espiritual, porque también os digo que es un mundo en el que pues
es durillo, es duro porque no te llaman para a veces contarte alegría, sino que intentas pues ayudarlos a resolver situaciones, gente que lleva toda la vida en un psicólogo y que no ve más allá. Entonces, intentas pues ayudarlos a que si siguen por ese camino, pues su vida no va a cambiar, y si cogen el otro, pues su vida puede ser maravillosa, ¿no? Entonces, estás ahí para ayudarlos, ¿no? Entonces, dime. Pero esto pasa con todo, un poco lo que decía antes. Hay gente que tiene un don y, bueno, pues saben que o creen que ese don no es lo que ellos quieren hacer, no les gusta, pero es el don que les han dado y no, ellos prefieren hacer otra cosa porque ven que el otro es más interesante y al final aquello se echa a perder tu don, y aquello que tú querías hacer porque era más interesante, luego resulta ser que tampoco se te da bien. ¿Y al final qué? Pues nada, al final, si realmente vinieses con un don y tú viniste con algo pactado desde allá arriba y te has negado, pues la vida no te va a ir como creías. Y podéis pensar qué injusto es, pues no, porque hay un libre albedrío aquí. Evidentemente tenemos libre albedrío para escoger nuestras parejas, para saber, nos dan libertad para todo. Pero si tú ya, seguramente que si viniste con este don, tú ya vienes, tu alma ya es muy sabia, muy vieja para seguro que en otras vidas has hecho lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando soñé, me vi, pues era más o menos lo que soy aquí ahora. Así que normalmente nuestras almas siempre vienen haciendo lo mismo. Que tú ya llegue un momento que llegas aquí y dices, pues no, he decidido no hacerlo, es cuando se pone un poco en contra. Ya os digo, no os comáis la cabeza ahora, que muchos seguramente que habéis ido a algún sitio os han dicho, tienes un potencial. Puedes hacer ese potencial trabajando en él, claro que sí. Hay personas creativas dibujando, hay personas creativas en la medicina, hay personas creativas en muchos lugares donde tienen esos dones también. Pues habéis venido para eso, pero que luego el don espiritual, el no rechaces tu don espiritual, es que si tú sabes desde pequeñito que tienes un potencial, que puedes ayudar de otra manera, no te vuelvas egoísta, no solo pienses en ti y ayuda, porque viniste a hacer eso. Así que, bueno, no sé que los casos que he contado son un poco dramáticos, sobre todo el primero de la señora, y el segundo también me dio bastante tristeza ver a esta persona, pues que se sacó una carrera y que tiene una habilidad, y sé que es una persona perfecta para hacer su labor, pero que luego me di cuenta que tenía otro potencial que ella no había reconocido o nunca supo ver, y de ahí que su vida se le volcara un vuelco pero brutal, ¿eh? O sea, dices, ¿cómo puede ser una persona que lo tenía todo? Y luego hay que tener cuidado con aquellas personas que te dicen que tienes un don, porque a veces no es más que una manipulación para ellos conseguir algo de ti, dinero, por ejemplo. Sé de varios casos, y entre ellos uno que siempre remarco y me hace gracia, de una persona que le decían que ella era un ángel reencarnado, que era María Magdalena, y que había venido a este mundo para sanar a un montón de personas, y la única intención detrás de que potenciara ese don que no ha tenido nunca ni tiene era que su marido tiene un buen motor económico, y de esa forma ella iba pagando cursos y piedras y cosas, y aquellos santeros que habían venido, no sé si era de Venezuela o por ahí, pues bueno, con ese repertorio de mensajitos, bueno, pues ella venga a pagar, y al final le van sacando el dinero. Sí, es que esto es un mundo, por eso he dicho que no se te va a despertar nada a los 40 y pico, esto viene desde que eres pequeño, tú mismo te das cuenta, y si no, pues desde el mundo espiritual te lo van a decir, te lo van a hacer llegar mediante un sueño, te van a decir pues que tienes un potencial y que lo tienes que trabajar. Pero estas personas que, como tú has dicho, que se gastan un montón de dinero en cursos y que detrás hay una gente que te pone la cabeza como un bombo, pues de verdad, mucho cuidado, porque estafadores, estafas, hemos hablado de falsos profetas aquí muchas veces en Voces del Más Allá. Por desgracia los hay, y hay que estar muy atentos a ellos. De todas maneras, también quería comentar sobre que ser un ángel y venir aquí reencarnado no tiene sentido, ya que los ángeles nunca fueron hombres o nunca fueron personas. O sea, no, los ángeles nunca han sido personas. Así que ya esa información, si tú sabes un poquito de este mundo, pues y lees un poco lo que es, cómo funciona
todo esto verás que no tiene sentido lo que te dicen, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque llegan a decir unas barbaridades increíbles. Una cosa es que salgas como que eres un canal para el divino poder de la sanación, porque hay personas que han venido que pueden trabajar esa sanación, pero puedes trabajar esa sanación con tu trabajo tranquilamente o te puedes combinar los dos trabajos, ¿no? O sea, es que no, pero que nunca, que mucho cuidado quién nos da esa información y sobre todo que no te lo lleves a tu terreno y creas que puedes hacer maravillas, ¿no? Porque a ti te pueden dar muchas informaciones, te pueden decir muchas cosas a lo largo de tu vida, pero tú tienes que tener personalidad propia como para decir, bueno, hasta aquí. O sea, me parece todo un disparate, ¿no? Así que de verdad, mucho cuidadito. Si tenéis o creéis que sois personas jóvenes, que tenéis ese potencial, pero os gusta estudiar una carrera, oye, claro que sí, adelante, estudiad, pero no os olvidéis también de esos dones que os dan para ayudar a otras personas, que no nos volvamos un poco egoístas, porque fíjate tú que detrás de todo eso también a veces está un poco el diablo, ¿no? Como digo yo, te va a poner un montón de tentaciones ahí para que tú descartes o tengas miedo a trabajar ese don. Fíjate que es curioso que cuando apareció aquí el padre Manuel Acuña y hacíamos las primeras entrevistas con él, cada vez que teníamos que hablar con él, yo esa noche veía el diablo, o sea, veía unos ojos, y una vez incluso llegó a verlos mi hija, que se despertó a medianoche gritando. No me quiso decir qué es lo que vio hasta el día siguiente, tranquila, me dijo, he visto unos ojos rojos se acercaban a mí. Siempre ha venido como a molestar cuando yo he querido centrarme en el mundo espiritual con el padre Manuel, cuando hemos hablado de exorcismo, qué es el demonio, qué viene a hacer el demonio. El demonio siempre viene a molestar, incluso viene a despistarte de tus tareas terrenales. Va a hacer cualquier cosa para que te despistes, para que cojas y digas, no, esto no, por lo que sea, porque me da miedo o porque he visto la cara del diablo y tengo miedo, no. Piensa que detrás de todo esto tenemos a muchos que nos cuidan, a todos, no porque trabajemos en el mundo espiritual, nos cuidan más que a otros, pero todos estamos protegidos y todos nos cuidan muchísimo. Simplemente hay que tener fe, hay que tener mucha fe. Y siempre, como siempre digo, no os olvidéis de rezar cuando sintáis miedo y que cuando necesitéis ayuda también, pedírsela. Están ahí para escucharos y para ayudaros. Cerramos aquí Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, formas de contacto. Pues ya sabéis que tengo mi Instagram, por fin puedo colgar mis vídeos de tarot cada semana y os podéis mirar las energías. Mi Instagram es Yolan Marbau, allí me encontraréis, y también para consultas me podéis escribir al 647 552954. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.